Cordial saludo, compañeros docentes. Para esta ocasión traemos los sistemas desalinizadores de agua de mar. Nuestro grupo está conformado por Esguerra Johan, Méndez María, Valdés Xiomara y quien les habla, Parra Gerardo. Para hablar de los antecedentes de la desalinización, hay que hablar de los navegantes griegos, quienes en el siglo IV evaporaban agua de mar para obtener agua potable. En 1717, Gautier, quien es considerado el padre de la desalinización, introdujo una nueva técnica para desalar el agua, utilizando alambiques, muy utilizados actualmente, sobre todo en la destilación, por ejemplo, de licores. Para la década del 40 aparecen Kuwait, Aruba y las Antillas holandesas los primeros destiladores. Estos tenían una capacidad de 1 o 2 metros cúbicos diarios y eran usados principalmente en barcos. En esa época todavía no se habían desarrollado las tecnologías para producir a gran escala el agua dulce proveniente pues del mar o de cualquier agua de tipo salobre. En la década del 50 ya se inician las primeras investigaciones sobre desalinización, ya aquí con el objetivo de construir nuevas instalaciones para producir agua dulce y podérsela suministrar ya a la población general. En 1957 se obtienen los sistemas de destilación súbita. Esto se hace mediante energía térmica, mediante inyección de vapor. Para 1960 ya se construye la primera planta comercial, propiamente dicha, y ya se inicia una nueva era en la desalinización ya a escala industrial. Se dice que para 2019 hay aproximadamente 16.000 plantas en el mundo. Pero, ¿qué es la desalinización? Bueno, la desalinización consiste en alimentar agua salobre o marina a una planta desaladora para que ésta le elimine las sales y así obtener un producto que sería el agua limpia o el agua dulce y un rechazo que es la salmuera. Esta salmuera generalmente regresa al mar y los ambientalistas han denunciado que produce efectos nocivos en los ecosistemas alrededor de la planta desaladora. Bien, esta planta realiza mediante dos sistemas esta desalinización. Uno es mediante los sistemas térmicos y otro es mediante membranas de alta presión. En este encontramos la ósmosis, que es la más utilizada. Aproximadamente el 60% de las plantas actualmente en el mundo utilizan este sistema. ¿Pero qué es una planta desalinizadora? Bien, una planta desalinizadora o desaladora, pues es una instalación que convierte agua salada de mar o en su defecto salobre en agua apta para el consumo humano, así como para usos industriales y de regadío, según convenga, ya que pues puede tener sistemas de tratamiento para hacerla potable o simplemente los tratamientos mínimos para hacerla apta para su uso industrial y en la agricultura, como se hace en Israel. Estas también son conocidas como IDAN o IDAS. Las IDAN pues, son las instalaciones desaladoras de agua de mar y la IDAS, las instalaciones desaladoras de agua salobre. En este esquema de procesos encontramos las tecnologías de desalinización. Tenemos unos procesos principales y unos procesos alternativos. Dentro de los procesos principales encontramos los procesos térmicos, es decir, que utilizan energía térmica. Estos tienen un alto coste energético y son mucho menos eficientes que los procesos de membranas. Bien, entre estos procesos térmicos encontramos la destilación flash multietapa, encontramos la destilación múltiple efecto, que es sometida a varias cargas de vapor para buscar separar la sal del agua. Tenemos la destilación por compresión de vapor y también tenemos algunas destilaciones por membrana, pero que utilizan procesos térmicos. Estos son muy costosos y entonces lo hacen un poco menos viable que los procesos de membrana, por eso estos son los más utilizados y aún así son más sencillos de mantener, lo cual es muy conveniente a la hora de realizar una inversión. Dentro de los procesos de membrana encontramos la ósmosis inversa. La ósmosis inversa es el sistema más utilizado, como ya lo mencioné antes. Y también encontramos la electrodiálisis. Como ya más adelante se les va a mencionar más profundamente, estos sistemas son los más aptos
hasta ahora para los procesos de desalinización. También tenemos unos procesos alternativos como lo son la congelación y el intercambio iónico. Bueno, buenas noches. El primer proceso de desalinización de agua que vamos a ver es el de ósmosis inversa. Es uno de los procesos más extendidos y avanzados en todo el mundo. Se lleva a cabo haciéndole un aporte de energía exterior en forma de presión, que esa presión vence dicha presión osmótica natural en la solución de agua salinizada. Inversa, ósmosis inversa significa que va de un proceso de solución más concentrada a una menos concentrada. El siguiente proceso es destilación, que consiste en calentar el agua hasta llevarla a su punto de evaporación, luego de eso condensarla para obtener el agua dulce y esto se lleva a cabo en varias etapas donde la temperatura y la presión van descendiendo hasta conseguir el resultado deseado. Pues el calor obtenido va generando, vuelve a destilar el agua. El siguiente proceso es el de congelación. Pues en este se pulveriza el agua del mar en una cámara refrigerada como lo vemos en la imagen, se baja la presión y se hace que se formen unos cristales de hielo sobre la salmuera, luego se separan del agua dulce. El proceso de formación de hidratos, que este proceso es uno de los que menos se utiliza debido a que conlleva dificultades tecnológicas, consiste en añadir hidrocarburos que son carbono e hidrógeno principalmente. Esta solución forma unos hidratos complejos y posteriormente se separan para obtener el agua desalinizada. Evaporación relámpago. Aquí el agua se introduce en una cámara por debajo de la presión de saturación en forma de gotas finas. En la imagen lo podemos observar. Algunas de estas gotas se convierten inmediatamente en vapor. Posteriormente se obtiene el agua desalinizada. El agua remanente que queda se introduce en otra cámara a presiones más bajas que la primera y se repite el proceso hasta encontrar el rendimiento pues, que queremos. El último proceso es electrodiálisis, que se hace pasar por una corriente eléctrica a través de una solución iónica, donde los iones positivos o cationes migran hacia el electrodo negativo o cátodo, mientras que los iones negativos o aniones lo harán hacia el electrodo positivo, pues en forma contraria. El agua contenida en el centro de la celda se desaliniza progresivamente, obteniéndose así pues el resultado que queremos. Buenas noches a todos, mi nombre es Alejandra Méndez. En esta exposición nos vamos a enfocar más que todo en el proceso de desalación por ósmosis inversa, ya que ese es el más extendido y avanzado en todo el mundo, porque su implementación pues supone más del 60% respecto a los otros métodos de tratamiento. Entonces, esta alternativa, como las demás, nace a partir de una necesidad que es la de agua dulce de otras fuentes que no sean ríos, lagos, pozos y demás, ya que se han agotado debido a la extracción excesiva y a la contaminación. Y ya que tenemos un suministro abundante como es el océano, el agua salada pues se puede reutilizar y esta también sería una opción pues muy viable para los lugares costeros con difícil obtención de agua potable. Entonces la desalación a partir de ósmosis inversa, para entenderla, pues hay que entender la ósmosis. Un concepto que nos da la Real Academia es que es el paso disolvente, pero no del soluto, entre dos disoluciones de distinta concentración y están separadas por una semipermeable. Entonces, cuando hablamos del solvente es el componente mayoritario, mientras que el soluto es el componente de menor cantidad. El soluto se encuentra dentro del disolvente, que en este caso pues será la sal. Entonces, la ósmosis es básicamente un proceso físico por el cual dos líquidos que están separados por una membrana semipermeable con diferente concentración entran en contacto y al entrar en contacto, pues este va a tender a igualarse. El líquido de menor concentración atraviesa la membrana hasta el de mayor concentración. Aquí ya estamos viendo la ósmosis natural. En cuanto a la ósmosis inversa, es necesario
que haya una bomba que aumente la presión del lado de la membrana donde tenemos el agua que se va a tratar, es decir, el agua concentrada, el agua salada o el agua con mayor contaminantes. Entonces, si se va aumentando progresivamente, la presión va a alcanzar la presión osmótica del fluido, y si esta se continúa aumentando, pues el flujo se va a invertir y comienza a pasar el agua desde la disolución hasta el agua pura, que es como vemos este proceso acá. Y este fenómeno pues ya se le denomina ósmosis inversa, porque pues en él se va a invertir el flujo natural del agua de los dos solutos a partir de una membrana semipermeable. ¿Qué obtenemos acá? Acá precisamente tendríamos una solución de agua salada a un lado del tanque, que es la que tenemos acá, mientras que al otro lado tendríamos agua pura, y estas pues estarían separadas por una membrana semipermeable. Esta membrana, pues el objetivo de ella es atrapar los contaminantes concentrados, y en la mayoría de los casos está compuesta de polinina. La polinina es un tipo de resina plástica fuerte que es muy resistente al calor y también es resistente al cambio químico. Y en esta imagen la ejemplificación de una planta desaladora que utiliza ósmosis inversa. Entonces, como primera instancia, pues tenemos una fuente de adaptación. Lo primero es obtener el agua bruta o el agua salada, ya sea pues de mar o proveniente de algunas fuentes subterráneas con altos contenidos de salinidad. Independientemente pues de la fuente que se vaya a tratar, esta debe ser conducida por unas tuberías hasta la costa o el lugar de emplazamiento, donde va a ser impulsada por una estación de bombeo hasta la planta desaladora. Como primera instancia tenemos la estación de bombeo. Seguido a esto, pues vamos a encontrarnos con un pretratamiento. Para todos los procesos que utilicemos ósmosis inversa, se hace necesario tener este pretratamiento. Se va a hacer un pretratamiento global que pues va a incluir los distintos procesos físicos y químicos que varían según la calidad del agua o según la caracterización físico-química y microbiológica de esta. Entonces aquí en este pretratamiento pues se eliminan impurezas como plancton, arena, aceites, grasas, y existen varias técnicas como son tamizado, clarificación, flotación o filtros de agua. Aquí pues también nos va a salir un porcentaje de rechazo. Ya siendo pues ya nos dirigimos a la ósmosis inversa, donde se hace necesario o también en bombas. Entonces acá tenemos otra bomba de agua, y esta pues va a ejercer una alta presión que impulse el agua hasta las membranas de ósmosis que están dispuestas en bastidores, y la presión ejercida por esta bomba pues debe superar la presión osmótica para que se complete el procedimiento. Entonces, en términos generales, lo que pasa acá es que a partir del agua de alimentación se obtiene de un 40 a un 45% un agua de producto o agua dulce, a la que se le van a añadir diferentes químicos que van a actuar como desinfectantes para convertirla en agua apta para el consumo humano. Y por otro lado, aquí sale el agua dulce, y por otro lado también se va a producir la salmuera. Entonces, la salmuera es esta misma agua de entrada, pero con una concentración mayor de sales, al estar diluidas en una cantidad de agua menor. Y pues esta salmuera será otra vez dispuesta al mar, o se le hará también un tratamiento, ya que la salmuera es mucho más tóxica que incluso el agua de mar que entró. Entonces aquí pues ya es importante señalar que todas las plantas desaladoras pues están sujetas a unos estudios y diseños previos que estudien la viabilidad y el impacto ambiental, y estos deben ser aprobados pues por entidades correspondientes para garantizar que su actividad no perjudique al medio ambiente. Entonces ya acá tenemos el flujo del agua dulce, va a llegar a una estación de post-tratamiento, y acá el agua resultante pasa a un depósito de almacenaje para mejorar su calidad para el consumo humano, y esta pues va a seguir las normativas sanitarias vigentes. Y ya después que salga aquí del post-tratamiento vamos a obtener agua dulce. Cordial saludo, compañeros. A continuación les voy a hablar sobre las desventajas y las ventajas del proceso de ósmosis inversa. Entre las desventajas encontramos, primero, no elimina productos químicos. Este proceso de ósmosis inversa no puede eliminar sustancias químicas orgánicas como lo son los pesticidas
y los disolventes. Segundo, el proceso es un proceso poco práctico. ¿Por qué decimos que es poco práctico? Porque para la producción de 1 litro de agua es necesario que se desperdicie entre 2 y 20 litros. Tercero, es un proceso caro, un proceso costoso. Esto se debe pues, al costo que tiene la unidad junto a la instalación. Pues, es un costo muy elevado, por lo cual pues, es una desventaja para este tipo de proceso. Cuarto, deterioro de la membrana. Como más adelante lo vamos a ver en un video, para el proceso de ósmosis inversa es necesario el uso de una membrana. Esta membrana, con el uso, se va deteriorando. Entonces, por lo cual es necesario realizar un cambio periódico de esta, lo que conlleva pues, a que sea una desventaja en el proceso de ósmosis inversa. Quinto, los microorganismos. Esta membrana, de las que le hablaba anteriormente, permite el paso de microorganismos. Entonces, lo que hacemos únicamente es desalinizar el agua, pero los microorganismos siguen estando dentro del agua que ya hicimos el proceso. Para ello, pues es necesario que la planta, después de realizar la desalinización del agua, entre en un proceso para la eliminación de microorganismos. Como última desventaja, encontramos la salmuera. ¿Qué es la salmuera? La salmuera es el agua que nos queda como residuo después de realizar el proceso de ósmosis inversa. Esta salmuera pues es una agua que está muy concentrada, ¿cierto? Tiene una alta concentración de sal y generalmente esta salmuera es devuelta al océano, lo cual pues conlleva pues a una afectación al medio ambiente. Para ello es necesario que se realice se le agrega agua, ¿sí? Para poder diluir y que no sea una afectación importante donde se vaya a devolver el agua al mar. Ahora les voy a hablar de las ventajas. Dentro de las ventajas, entonces, mejora el sabor, ¿sí? Mejora el sabor y el olor. Es un mantenimiento simple, pues digamos que el mantenimiento como tal del proceso requiere el cambio de la membrana como tal. No es un proceso muy laborioso. Elimina las impurezas. Vale la pena aclarar, pues las impurezas que logre retener la membrana, ¿sí? Estamos sujetos al tamaño de las impurezas que no sean mayores pues, al espacio, al diámetro que tiene la membrana dentro de sus poros. Y por último, pues una gran ventaja es la no utilización de productos químicos. Pues únicamente estamos utilizando la membrana como tal, como medio de barrera, y no hay necesidad de aplicar ningún producto químico, ni cloro, ni nada para hacer el proceso del agua. A continuación, pues vamos a ver un video en el cual pues se va a explicar como tal cómo es el proceso de ósmosis inversa. El 98% del agua de la Tierra es salada y se encuentra en mares y océanos. Solo el 2% restante, la que usamos para el consumo diario y fines agrícolas e industriales, es agua dulce. Sin embargo, más de un 40% de las personas tienen problemas de acceso a ella. En ocasiones deben recorrer kilómetros para conseguirla. ¿Pero se podría aprovechar el agua salada para abastecer aquellos lugares que más la necesitan? Sí, la tecnología de la desalación lo hace posible. El sistema más avanzado y eficiente para lograrlo es la ósmosis inversa. La ósmosis es un fenómeno físico por el cual, si dos líquidos separados por una membrana semipermeable con diferente concentración entran en contacto, esta tiende a igualarse. El líquido de menor concentración atraviesa la membrana hacia el de mayor concentración. En la ósmosis inversa invertimos el proceso. Tomamos agua de mar, solución con una alta concentración, le aplicamos una gran presión y la hacemos pasar a través de la membrana. Al otro lado obtenemos agua sin sal, mientras que en el lado original queda el agua restante con la sal que la membrana ha impedido pasar. Veamos el proceso completo.
El agua se extrae del mar y recibe un primer tratamiento en el que se eliminan impurezas, aceites, algas, residuos. Una vez libre de sustancias orgánicas, el agua con sal es sometida a la ósmosis inversa. En el filtrado se obtienen dos corrientes, salmuera y agua dulce. La salmuera, por un lado, se diluye antes de ser devuelta al mar para evitar concentraciones de sal que, de otro modo, podrían ser nocivas para el ecosistema. El agua dulce, por otra parte, pasa por un proceso de remineralización y cloración. Se almacena en depósitos y de ahí se envía a la red de distribución para su consumo. La ósmosis inversa no solo es el sistema de desalación más avanzado, sino también el más eficiente y el más beneficioso para el planeta. Genera hasta 4,5 veces menos de emisiones de efecto invernadero que el resto de tecnologías. No produce ningún impacto ambiental en el ecosistema marino y es capaz de recuperar gran parte de la energía que utiliza en el proceso. Bueno, continuando, y como les mencioné anteriormente, pues las afectaciones de la salmuera en el medio ambiente. Como podemos ver en la diapositiva, las plantas de desalinización extraen alrededor de 142 millones de metros cúbicos de salmuera, tan solo para producir 95 millones de metros cúbicos de agua dulce. Entonces, la salmuera, como les comenté anteriormente, es devuelta al mar, ¿cierto? Pero esta salmuera puede generar impactos ambientales en la fauna, ¿cierto? Que está presente pues, en el mar. Entonces, es un tema el cual sigue en estudio para verificar realmente qué tanto es la afectación que se genera por el vertimiento de la salmuera en el mar nuevamente. ¿Cuáles son los desafíos de las plantas desalinizadoras? Encontramos que tienen un elevado consumo energético, ya que como lo vimos en el video, es necesario de altas presiones para poder tener un proceso bien realizado. Entonces, gracias a ello, pues el proceso tiene un requerimiento alto de energía. Requiere una elevada inversión inicial, también lo comentamos, que los equipos son costosos para, pues, comparando, ¿sí? Y para la cantidad de agua que se va a procesar, porque si procesamos 1 litro de agua y tenemos que desperdiciar 20 litros, entonces es un proceso poco eficaz y muy costoso. Otro desafío de las plantas desalinizadoras es precisar una extensión de terreno importante. Entonces se requiere como tal un terreno muy grande para poder hacer la implantación de la planta y realizar el proceso de manera confiable. La eficacia es baja y no depende de la salinidad del agua. Volvemos y repetimos. Es un proceso en el cual se tiene como promedio que para producir 1 litro de agua se requieren entre 2 y 20 litros de agua de desperdicio, pues entonces es un proceso que no tiene nada de eficiencia. Necesitan una fuente de vapor, pueden ser o no independientes del proceso y para ello se requiere energía. Produce agua de calidad casi pura y puede acoplarse a una central eléctrica productora de energía. Ese sería el ideal para poder ser autosuficiente y no tener un consumo elevado de energía como tal, sino que sea autosuficiente. Esos son los desafíos pues a futuro para las plantas desalinizadoras. A continuación veremos otro video en el cual vamos a ver el proceso de una planta desalinizadora. Desarrollar acceso a los recursos, preservar los recursos disponibles y renovar los recursos. Esta es nuestra misión en Veolia. En muchos lugares no hay suficiente agua fresca para atender la demanda. Cada día producimos agua potable en las plantas desaladoras de agua de mar para el suministro a las industrias, a los municipios y a sus ciudadanos. Las plantas de desalación híbridas, combinando la desalación térmica por destilación con la desalación con membranas de ósmosis inversa, ofrecen una de las tecnologías más eficientes. Así es como lo hacemos. Captamos el agua de mar a cientos de metros de la orilla. Unas rejillas evitan la entrada de los objetos flotantes y la vida marina.
Parte de este agua de mar se desala según el método de destilación. Esta tecnología aprovecha el vapor en exceso de una central térmica cercana para calentar el agua y convertirla en vapor, separando sales y otras sustancias. A continuación, el vapor se condensa obteniendo agua desalada. El agua de mar restante se envía a la planta desaladora con ósmosis inversa. Como hay algas y otras materias en suspensión en el agua, se necesita realizar un pretratamiento. Se añade un coagulante para unir estas partículas que suben a la superficie gracias a unas burbujas de aire y, a continuación, se eliminan del proceso. Tras esta etapa de clarificación, se filtra el agua con la ayuda de capas de arena y antracita que retienen las partículas de menor tamaño. Al finalizar esta filtración, el agua ya solo contiene sal. El agua se somete a una microfiltración y a continuación pasa al tratamiento por ósmosis inversa. Ejerciendo una alta presión, se impulsa el agua a las membranas semipermeables que retienen la sal del agua. El agua ya desalada se recoge en una tubería central de la membrana. Por cada 2 litros de agua salada se obtiene 1 litro de agua dulce y 1 litro de agua con una concentración de sal 2 veces mayor. Esta salmuera se devuelve al mar evitando la afección al medio natural. Al final del tratamiento añadimos sales minerales al agua para que sea apta para consumo humano. Analizamos la calidad del agua en cada etapa del tratamiento y la reajustamos si es necesario. La desalación híbrida permite dar acceso al agua dulce a las regiones que carecen de ella al mismo tiempo que se optimiza el uso de las energías disponibles.